Entonces, en ese sentido, pues, hay muchos motivos para seguir creyendo en el avance científico y tecnológico. Es muy probable ir a otro lugar y encontrar algo similar al nuestro. Químicamente es probable. Y como químicamente es probable, quiero comenzar por aquí, ¿verdad? Algo que nosotros, además de saber cómo diferenciar entre un compuesto inorgánico y un compuesto orgánico, pues hay otros puntos de referencia que me permiten tener una mejor diferenciación entre ambos. Entonces recordemos, por ejemplo, vamos a empezar de abajo hacia arriba. Solo vamos a mencionar 3. Esto se los voy a compartir en la plataforma. Generalmente las sustancias inorgánicas que ustedes trabajaron el año pasado, llámense, bueno, vamos a empezar, llámense, por ejemplo, lo que decíamos de pronto en clases, óxidos, por mencionar solo 2, o llámense ácidos. Cualquiera de estos 2 va a tener una diferenciación de categorías. Es decir, de pronto la generalización óxido me deja allí como entre 2 aguas. Recordemos que óxidos pueden ser, me decía la química de 10, desde 3 puntos de vista diferentes. Pueden haber óxidos de tipo ácido, llamábamos a esos óxidos ácidos u oxácidos, que le vamos a llamar después en unos tipos específicos de ácidos. Pueden ser óxidos básicos, precisamente hay una función que se le llama así, bases o hidróxidos, y pueden haber unos óxidos que no son ni lo uno ni lo otro, porque hay elementos que no son metales y hay otros elementos que son no metales o con particulares intermedias. Entonces, el año pasado ustedes hablaban de óxidos neutros o anfóteros, que no es ni lo uno ni lo otro, porque tiene dualidad de, digamos, de características. Recordemos, si el óxido es ácido, es porque el elemento que se combina con el oxígeno es un no metal. Azufre, cloro, fósforo, entre otros. Esos son óxidos ácidos, o sea que van a estar a la derecha de la tabla, esos elementos no metales. Si son básicos, es porque los elementos que se combinan con el oxígeno o reaccionan son metales. Potasio, magnesio, calcio, ¿verdad? Entre otros. Básicos, perdón. Si son neutros, es porque no son ni metales propiamente dichos, ni son no metales propiamente dichos. O sea que estos neutros son aquellos elementos que nosotros relacionábamos el año pasado como cercanos a la zona entre el 3A y el 4A. Esa zona que es como una especie de escaleras o de zigzag en la tabla periódica. Esos son los elementos neutros. Algunos están cercanos, otros porque en realidad son, bueno, vamos a escribir el nombre. Son metaloides, ni lo uno ni lo otro. Ejemplo, el zinc, aluminio, entre otras cosas. El aluminio no es un metal 100%. Ejemplo, se puede usar para techo de casa, pero también se puede usar para algunos equipamientos para almacenar alimentos, almacenar medicamentos y demás, ¿verdad? Aluminio. Incluso, claro, la lata de la gaseosa, donde contiene la gaseosa, que entre otras cosas es líquida. Ácidos, también me decía el profesor que podíamos hablarlo desde 2 maneras. Incluso, sí, de 2 maneras. Ahorita vamos a recordar una tercera alternativa. Los ácidos, usted lo puede nombrar según el origen. Vamos a globalizarlo, no en 3, sino en 2. Según el origen, ya aquí me va a dar paso a 2 palabras que tenemos ahí escritas en la parte superior.
Según el origen, el ácido puede ser hidrácido, si es un no metal del grupo 6, del grupo 7, y que trabaje con menor estado de oxidación. Hidrácido. Ejemplo, azufre, cloro. Pero el cloro también puede ser, profe, me puede generar ácido oxácido. Sí, porque en los oxácidos los estados de oxidación varían de 2 en adelante. Y en los hidrácidos siempre es 1 y el más bajo. O sea, un estado de oxidación y el más bajo y el negativo siempre. Ese es en el hidrácido, según el origen. Y de pronto este nombre se les olvidó, este término. La otra clasificación es que además de origen, según el número de H's que posea el ácido, que es el Profe, grupo usted funcional. perdone que le interrumpa. Sí, Mi compañero Juan Uzzola tiene problemas con el internet y apenas lo están arreglando. un momentico, yo tomo ese. Bueno, no, enseguida, un momentico. Ursola Juan, ya, vamos a ponerle Sí, aquí excusa para no confundirme. Ya yo sé que esté listo, Juan. Gracias, muy amable. nada, profe. Bien, en este caso, según el número de hidrógenos, de pronto se nos olvidaron estas 3 palabras. El profe te puede hablar de monoprótico. En ese sentido, ¿qué significa el prefijo mono? ¿Quién me puede colaborar con eso? ¿Qué Uno, profesor, uno, profesor. De uno, uno, sí señor. Sí señor y señorita. Uno. Monoprótico. Tiene un solo hidrógeno. Y aquí vamos a mirar que a veces una misma fórmula la puedo clasificar de las dos maneras. Monoprótico. Es probable que encontremos fórmulas donde existan 2 hidrogeniones, que son los correspondientes grupos funcionales. Y encontramos esos 2 hidrógenos que trabajan como protones. Claro, están cargados positivos porque pierden, ¿verdad? Biprótico. ¿Cómo así que pierden, profe? Claro, si un enlace es iónico, el dueño del enlace será el negativo, porque es el que quita. Biprótico, si tiene 3 o más, le llamaremos a eso poliprótico. Un ejemplo de ácido poliprótico se nos olvidó. Un ejemplo de ácido monoprótico se nos olvidó. Ya vamos a recordar. Recuerde que eso está dentro de la nomenclatura jueves que viene, si no pasa nada. Monoprótico, biprótico, poliprótico. Profe, con un ejemplo, listo. Con un ejemplo entonces podemos establecer lo siguiente. Este señor es un diprótico hidrácido, ¿cierto? Es Profe, siempre, ¿puede compartir el documento? claro, ya desde el principio de la clase les había compartido el link. De pronto usted entró un poquitín tarde, igual ya los compartí, los va a dejar ver, más no editar. Profe, pásenlo no, porque yo estoy desde como que habían 3 y no aparece. Listo, sí señor, ya se los estoy volviendo a compartir, no te preocupes. Lo voy a compartir aquí 3 veces. Por si de pronto llegaron un poquitín tarde, puede suceder que no me deje entrar. Entonces, en ese sentido, me avisan si ya pueden. En ese sentido, tenemos ahí esa primera fórmula. Sí, ácido sulfhídrico, decían el año pasado, diprótico. Pero en las paredes estomacales humanas, tenemos 2 paredes estomacales, aparece este señor, ácido clorhídrico. Pero a nivel de ADN, muy de moda por lo del SARS-CoV-2, porque supuestamente un grupo de personas empezó a generar en internet
alarma porque según algún grupo de personas decían que en la vacuna podía existir un chip disque para dominarnos y disque para no sé qué cosas. Por eso decimos que no todo en Internet es cierto. Bueno, aquí tenemos las tres clasificaciones, mira. Monoprótica, diprótica porque hay dos hidrogeniones y este es poliprótico. Este ácido me conforma la estructura de nuestro ADN. Este ácido está presente en las paredes estomacales. Y este ácido sulfhídrico es el que se genera en la descomposición, un segundito ya te doy la palabra, en la descomposición de aguas que le llamamos nosotros aguas negras o putrefactas. Ese olorcito que es como fastidioso, que uno lo relaciona con los huevos podridos o con huevos ya descompuestos. Ese es el ácido sulfhídrico, ¿verdad? Dime, ahora sí. Profe, que no alcancé a escuchar bien, el primero y el segundo son bipróticos o monopróticos. Ya, tranquilo, ya le voy a escribir aquí. En esta fórmula, este ácido, según la cantidad, es biprótico. ¿Cantidad de qué? De hidrogeniones. Profe, y si yo escribo un H3S, ¿eso vale? Pues yo te diría no, porque las fórmulas van a estar de acuerdo a algunas categorías específicas, ¿verdad? ¿Como cuáles? Bueno, como usted tiene por ahí a disposición revisar tabla periódica, encontrarás que el azufre trabaja con el estado de oxidación 2, 4 y 6. Pero como nos dijeron el año pasado, en todos los hidrácidos, estamos hablando de estos señores, que son no metales, mira lo que dijimos aquí arriba, son no metales, en todos los hidrácidos el no metal trabajará con el estado más bajo que tenga el elemento, el estado de oxidación más bajo que tenga el elemento, pero siempre será negativo. ¿Por qué? Porque los hidrácidos son binarios. Mira que esta fórmula tiene 2, esta fórmula tiene 2, pero esta tiene 3. Entonces, este es un ácido oxácido, es ternario, este es hidrácido, es binario, este es hidrácido, es binario. Pero usted también me puede decir, profe, este es hidrácido biprótico. Sí. Este es hidrácido monoprótico. Sí. El ácido clorhídrico es monoprótico. Un solo hidrogenión. Entonces vamos a la tabla periódica. ¿Un solo qué, profe? Un solo hidrogenión. ¿Por qué? Recuerde que el hidrógeno al perder se convierte en un ion, ¿verdad? ¿En qué ion? Cation. Entonces al unir hidrógeno con la palabra ion, establecemos el término hidrogenión. Si yo reviso la tabla periódica, todo hidrógeno en ácido trabaja con +1. Lo mismo aquí. Y estaría esto neutro. Mire, 1 por 2, 2 contra -2, 0. Y toda molécula es eléctricamente neutra. Si el hidrógeno trabaja con 1, entonces el cloro tiene que trabajar con -1. Y no solamente vas a encontrar el 1 como estado de oxidación en el cloro, sino también el 3, el 5 y el 7. Consideración, entre el 1, el 3, el 5 y el 7, ¿cuál es el más bajo de todos? El 1. Y si es en un hidrácido, trabaja negativo, lo mismo que hayamos dicho acá. Pero aquí sucede algo diferente. El hidrógeno como grupo funcional característico del ácido trabaja con +1, mientras que el oxígeno lo hace con -2. -2. Como esa molécula tiene que dar cationes y aniones 0, cuando lo sumo, decían en 10º grado, carga neta de una molécula siempre tiene que ser 0. Entonces multiplicamos el -2 por 4, nos va a dar un total de 8 cargas negativas. El 1 por el 3, recuerden que sumamos al final, pero antes tengo que multiplicar. 1 por 3 me da 3. Como esto así no me da 0, porque +3 menos 8 me da -5, el fósforo
tendrá que trabajar aquí con el estado de oxidación 5, porque 5 por 1 te da 5, menos 8 te da menos 3, más 3 te da 0, ¿cierto? Entonces, aquí hemos de pronto recordado un poquitín que estos dos señores serán hidrácidos y que este señor será oxácido. Pero también lo puedes clasificar de otra manera. Este es poliprótico, este es monoprótico y este es diprótico, ¿verdad? Por eso esta primera comparación me dice que dan reacciones iónicas. Iónica significa que si hacemos la diferencia de electronegatividad, esa diferencia de electronegatividad superará ¿qué valor? El 1.7 de enlace químico, ¿verdad? La diferencia superará el 1.7 y además podemos decir, creo que sin equivocarnos, que entre el hidrógeno y el azufre, como el azufre es más fuerte, entonces le quita el hidrógeno, le quita, miren, por eso queda cargado 2 veces. El cloro será más fuerte que el hidrógeno, entonces le quita el hidrógeno, por eso queda negativo. Profe, ¿y aquí qué pasará? Entonces aquí tenemos que recordar que el hidrógeno está en el 1, que el fósforo está en el 5 y que el oxígeno está en el 6. ¿Quién queda negativo? El oxígeno, entonces aquí el oxígeno tenderá a robarles a estos. ¿Cuántos electrones? Tantos. Primero para llegar a la neutralidad y segundo a cumplir el objeto. Por eso decimos aquí, empezamos por abajo porque nos obliga a recordar todo eso, que reaccionan rápidamente. O sea, ¿cómo puedo yo hablar aquí de velocidad de reacción, profe, si usted me está dando unas fórmulas? Recordemos lo siguiente. El año pasado nos decían que cuando a un óxido ácido, por ejemplo, se le agrega agua o se hace reaccionar con agua, ese óxido ácido reacciona rápidamente por la diferencia de electronegatividad y me generará un ácido oxácido. Mire lo que vimos aquí. Si el óxido es ácido porque es un no metal, me va a generar un ácido oxácido. Pero hay una condición. Si agregamos agua, esto me va a dar un ácido cuyo orden es este. El orden va a ser este. En el centro, ¿quién debe ir? En el centro va a ir el elemento no metálico que venga, ¿de dónde? Del óxido ácido. Primero, el más débil, el hidrógeno. Segundo, o el del centro, el que venga distinto al oxígeno, o es cloro, o es fósforo, o es azufre, o es carbono, en fin, ¿verdad? Pero como eso no puede estar así, HEO, yo tengo que cumplir con unas reglas, es muy probable que encontremos unos números, unos símbolos que me garanticen 2 cosas. Esos numeritos que se llaman subíndices me garantizan 2 cosas. Número 1, que se cumpla la carga neta de la molécula. Al multiplicar los estados de oxidación, me dé 0. Sería lo primero que debo tener en cuenta, una regla viejísima del 1600 y algo. La propuso el señor Joseph John Thomson en su modelo atómico, segundo modelo atómico, o más bien tercero. Cuando uno le empieza a aplicar eso, tienen que hablar de primero del modelo del atomismo griego, luego otros modelos, y viene de Joseph John Thomson, que es el que estamos diciendo. Esa sumatoria de cargas positivas y negativas me tiene que dar 0, pero además, aquí tienen que aparecer lo que en esta geometría decíamos nosotros coeficientes. Y esos coeficientes van a cumplir la ley de la conservación de la masa. Por ejemplo, para entender eso que reaccionan rápido. Supongamos, pedimos una gaseosa,
en una tienda. Destapamos la gaseosa en lata, introducimos el pitillo, ahí estamos demostrando presión atmosférica, el líquido almacenado allí tiende a subir hasta cierta altura y yo empiezo a tomarme la gaseosa o el jugo, pero como yo expulso dióxido de carbono 24 horas al día y la gaseosa también tiene dióxido de carbono porque es el gas que la preserva, entre otras cosas, la conjunción de esos dos gases reaccionan con el agua que contiene la gaseosa y me genera rapidito un ácido. Si ordenamos, primero va el hidrógeno, elemento distinto que acompaña al oxígeno, carbono, y el más fuerte, oxígeno. Mire lo que acabamos de decir aquí, el orden que me explicaban en 10º grado. Los estados de oxidación, para que me dé 0. Bueno, el oxígeno en un óxido trabaja con -2, por 2 -4. El carbono aquí tiene que trabajar con 4. Como esto no es una ecuación redox, porque los estados no cambian, +1, -2, +4. Por eso decimos que las gaseosas contienen ácido. Claro que contienen ácido. Y si tienen colores oscuros más, la malta, la Coca-Cola, el Gatorade, que sea de coloración oscura o intenso, ¿verdad? Pero eso no está neutro, profe. Y tampoco cumple con la... Bueno, vamos a revisarlo. Hay dos maneras, vamos a hacerla rápida. Un carbono, no hay problema. 2 hidrógenos, coloco 2 hidrógenos aquí. 2 oxígenos a la izquierda +1 son 3, coloco 3 oxígenos aquí. Si he hecho las cosas bien, esto tiene que estar neutro. 1 por 2, 2, +4, 6. -2 por 3, -6. Si cumple esta, cumple la otra. Mira, un carbono. 2 hidrógenos, 2 hidrógenos. 3 oxígenos al final. 2 en el óxido y 1 en el agua te da 3. Esto ocurre rapidísimo. Y si yo lo que empiezo es a jugar, a echarle el vapor mío, lo que uno le llama vaho, a la gaseosa o al jugo, la estoy volviendo mucho más ácida. Por eso el agua de las peceras que tenemos en la casa de pronto, hay que cambiarla continuamente, porque los peces generan este gas también. Si yo dejo eso allí sin cambiarle el agua cada 2, cada 3 días y limpiar la pecera, créanme que ese pececito o esos pececitos se van a morir, porque el agua termina siendo ácida y mataría a los pececitos. Por eso decíamos acá que son muy rápidas. En cambio, la orgánica no. Ejemplo, usted va con su papá y tanquea el carro y se van para Magangué, llegan a Magangué al parque, 1 de la tarde, estoy siendo bastante drástico, 1 de la tarde, se bajan del carro, apagan, cierran puertas y se van a visitar. Ese carro quedó allí 1 de la tarde, 2 de la tarde, en Magangué, 3 de la tarde, 4 de la tarde. Esa gasolina se evapora, profe. 5 de la tarde, la gasolina se evapora. Seguro. O sea que si yo lo tanqueo, lo dejo allí 4 horas, enciendo el vehículo, probablemente no encuentre gasolina. O sea, toda no, pero... Tiende, ¿verdad? Una parte, sí. Claro, tiende a evaporarse, pero que también, ¿qué veo yo? Muy bien por tu apunte. Veo que no hubo ni explosión, ni el carro se quemó, a no ser que haya algún desperfecto o alguien pase y le meta candela al vehículo, o que ocurra una explosión en ese parque y el carro lleve del bulto. Pero normalmente, los compuestos que son orgánicos reaccionan poco si se forman gases, es verdad. Por eso yo no puedo ir a tanquear a las 12 del mediodía. Voy a tanquear el carro y le voy a echar gasolina extra.
están caritas, 11.070 pesos el galón. Y listo, el señor me dice, sí, mire, está full. ¿Cuánto? 120.000 pesos. Listo, es verdad, la aguja marca full. Pero probablemente lo que usted le hayan echado allí, más que otra cosa, es vapor. ¿Verdad? Porque cuando la temperatura es alta, los gases tienden a, por su densidad, lo explicábamos, tienden a ocupar que la parte alta o la parte media o la parte baja, no, van a estar en la parte alta. Y cuando el tipo de la bomba succiona, eso sale también. Por eso hay un truquito por ahí que si usted va a tanquear, 7 de la noche, 5:30 de la mañana, 6:30 de la mañana, pero a la 1 de la tarde, sabes que te van a echar es más vapor que otra cosa. Fíjate la comparación distinta entre reacciones iónicas simples y rápidas y reacciones lentas, aunque son realmente complejas, claro que sí. Comparemos otro punto. Miren, que veían ustedes mucho el año pasado. Lo inorgánico conduce la electricidad fácilmente, como lo inorgánico conduce la electricidad de manera rápida. A esas sustancias se le llaman sustancias electrolíticas. Por eso entonces, profe, cuando yo voy al gimnasio y me quiero rehidratar, yo no voy a llevar un tambuquito con agua. Yo mejor me compro un Gatorade o me compro una bebida tal cosa. Yo te diría así, porque las bebidas deportivas para alto rendimiento, para alto desgaste, son sustancias electrolíticas. En biología me enseñan que entonces van a estar los cationes, y en química me enseñan eso también, y los aniones. Y que cuando esos cationes, ahora, ¿por qué quedan cargados positivamente? Recuerden que quedan cargados positivamente porque pierden. O sea que son electronegativos, no, son electropositivos. O sea, débiles. Y los que quedan cargados negativamente, por eso se le llaman aniones, ganan. Por eso cuando en algún momento nuestro director técnico de la Selección Colombia y de otros clubes deportivos de acá, obvio, y de otras partes del mundo, no recuerdo cuál, en su momento, en el fracaso de un mundial, decía que perder es ganar un poco. La gente entró a reírse de esa expresión. ¿Cómo así que perder es ganar? Sí. Si yo tengo una relación de amistad con fulano de tal, pero esa relación de amistad se dañó, yo perdí un amigo. Sí, pero gané ¿qué? Conocimiento de cómo puede ser una persona con el manejo de la información. Yo le confesé a él una cosa íntima, muy, muy, muy delicada, muy, muy importante, porque lo creí ser mi amigo, incluso, bueno, y otro montón de cosas más que pueden derivarse de eso. Pero resulta que él no, apenas yo me fui y empezó a escribir o grabó la conversación sin que me diera cuenta, o un video que es tan facilito, y lo subió a las redes y listo. Obviamente, hasta ahí llegó nuestra relación. ¿Qué gané yo? Experiencia. Mire bien con quién habla. Mire bien con quién dice sus cosas. Si las cosas son íntimas, son mías. Yo no tengo por qué compartirlas con nadie. Eso hace parte de mi vida privada. Y la vida privada es eso. Propiedad pública, propiedad privada. Son dos cosas bien distintas. Entonces, cuando uno dice, si gana queda cargado negativamente, no sé, el estudiante tiende a confundirse, pero ¿cómo así? Si ganar siempre es tener más. Recuerde que aquí estamos hablando de ¿qué? Estamos hablando de electrones. Y al hablar de electrones es carga negativa. Si ganas negatividad, no puedes ir a positividad, vas a ir a negatividad. ¿Cierto? Entonces, en ese sentido, una sustancia electrolítica, cuando al ser diluida en agua, conduce corriente eléctrica. Y entonces yo leo la etiqueta del Gatorade y dice, no, aquí hay electrolitos como el sodio, el calcio, que yo elimino en el sudor normalmente. Por eso
Si me tomo un Gatorade voy a sentir una situación muy distinta en mi cuerpo después de hacer ejercicios que si me tomo un litro con agua. Así esté fría, no voy a sentir la misma sensación, porque los electrolitos que hacen parte de esa bebida, como el Gatorade y demás, no solamente me están aportando agua, sino lo que usted ya eliminó en el sudor. Entonces vas a llegar a un punto de equilibrio mucho más rápidamente que si yo solamente agrego agua. ¿Cierto? A eso se refiere esta expresión. Conducen la electricidad a través precisamente de la descomposición de cargas. En cambio, lo orgánico no conduce la electricidad. ¿Por qué? Porque lo inorgánico que estamos viendo, si son electrolíticas, mire, tácitamente estamos hablando de un enlace iónico. Porque en el enlace iónico, el dueño del enlace iónico es el que gana. Ese es el dueño, porque es el poderoso. Es el que tiene más fuerza. Y al tener más fuerza, tendrá más electrones, entonces estará a la derecha y hacia arriba de la tabla. ¿Verdad? Mientras que el que pierde... Disculpe. Sí. ¿Puedo repetir eso que quedé un poquito confundida? Ok, listo, no hay problema. A ver, si yo digo que las sustancias inorgánicas son electrolíticas, es porque siempre existirá alguien que gane y alguien que pierda, pero que esa ganancia y pérdida son simultáneas y son siempre equilibradas, porque toda molécula es neutra. Ahora, el dueño del enlace en un enlace iónico va a ser los elementos o el elemento que gane electrones. ¿Por qué un elemento gana electrones? Vamos a hacer aquí otra pizarrita. Supongamos grupo 1 versus grupo 7. Vamos a ponerlo así categórico. Grupo 7. ¿Cuál de los dos tendrá más fuerza? Quien más electrones tenga. ¿Cuántos tendrá el del 1A? Pues un electrón. ¿Cuánto tendrá el del 7A? Pues 7 electrones. Si el elemento flúor, por ejemplo, se une con el elemento hidrógeno, por ejemplo, ¿cuál de los dos le quitará a quién? Porque en el enlace iónico lo que se establece es una lucha de poderes. Pero nosotros en química sabemos siempre quiénes son los que pierden. Y los que pierden son los metales, porque son electropositivos debido a que están a la izquierda de la tabla si la miro de frente. En química se sabe de antemano quiénes van a perder. Y en química sabemos de antemano quién es el que siempre perderá, siempre. Y siempre perderá, siempre el hidrógeno. Lleva del bulto. Todos le ganan, todos le quitan, todos le hacen bullying. Es el patito feo de la tabla periódica, entre comillas, si me permiten la comparación. Es el diferente. ¿Por qué? Porque es el más débil. Entre otras cosas, porque tiene la posición de estar en el primer grupo y hacia arriba. Sí, profe, es el más débil, pero en su grupo es el más fuerte. Yo te diría sí, porque el último es el francio. Y está en el mismo grupo. Pero si usted me compara en el mismo grupo, los de arriba serán más fuertes que los de abajo. Pero estoy comparando nada más a estos dos señores. ¿Qué debería suceder consecutivamente aquí? Que el hidrógeno se da el electrón al flúor. Si cede, pierde, da ese hidrógeno, me enseñaban en décimo, quedará cargado positivamente una vez porque perdió un electrón. En cambio, el flúor quedará cargado negativamente una vez porque ¿cuántos electrones recibió? 1. No puede recibir más porque el hidrógeno está en el 7. Para llegar a 8 electrones en su último nivel de energía, ¿cuánto necesitará?
1. ¿Quién se lo puede dar? El hidrógeno. Profe, casi no entendí eso. Bueno, vamos a la matemática. El flúor tiene una fuerza medida en electronegatividad que equivale a 4.0. 4.0, el más alto de la tabla periódica, el más pupi de la tabla periódica. Con él no se mete nadie porque siempre van a perder. ¿Cierto? Siempre van a perder. El hidrógeno está a la izquierda. Está a otro nivel. A la izquierda y hacia arriba, pero está en otro nivel. Tiene una fuerza que equivale a 2.1. Yo te digo, si hacemos esta resta, 4 menos 2.1, ¿cuánto nos da? Tendría que darnos, profe, algo, mírenlo, algo que esté por encima de este valor. ¿Cuánto me da? 4 menos 2.1. Porfa. ¿Cuánto me da? 4 menos 2.1, profe. 4 menos 2.1, ¿sí? Eso me da 1.9. 1.9, ¿no? Y fíjate lo que habíamos dicho, habíamos recordado. Tiene que estar por encima de 1.7. Entonces, si empezamos a analizar todas esas cosas, vamos a encontrar muchas más diferencias entre los inorgánicos que los orgánicos. En los orgánicos no sucede nada de esto porque el enlace es covalente. Mira lo que me van a decir acá. Me dicen acá que estamos analizando que son solubles en agua o que conducen la electricidad. No, que conducen la electricidad. Entonces, los orgánicos no la conducen porque sus enlaces son, mírenlo, covalentes. En cambio, en los inorgánicos son iónicos. ¿Verdad? Eso por no mencionar los puntos de fusión entre ambos. Los inorgánicos superiores a 500. Los orgánicos son más estables, bajos de 600. Perdón, de 250. No son muy altos. Y así sucesivamente. Bueno, me les robé allí 3 minuticos, qué pena con ustedes. Que tenemos clases. Entonces, jovencitos, quedamos que a partir del lunes voy a tratar de organizar esto desde los correos para ahorrar tiempito. Y les estoy avisando cuándo vamos a hacer esa primera actividad ya de primer periodo. Inicialmente vamos a programarla muy sencillita, comparación y relación entre gráficas y algunas cositas que ya estoy organizando para que se puedan trabajar en la clase y en grupito. ¿Vale? Que mi Dios me los bendiga. Bueno, Cuídense, por favor. Chao, Chao. profe, nos vemos. Chao, profe, que pase bien. Chao, profe. Chao, igualmente. Bendiciones.